O Parece no, que... no sé. Ah, está grabando. Ya empezó a grabar. Ya, perfecto. Muchas gracias por la invitación a participar acá como expositor en el coloquio. Y, ¿qué más quería decir? Quería decir eso, que por favor que interrumpan si quieren, digamos, prenden el micrófono y hablan. Especialmente si estoy diciendo algo que está mal. Probablemente voy a cometer algunos errores. Estuve revisando la presentación un millón de veces y cada vez que la revisaba encontraba un error de tipeo o un error pequeño. Pero bueno, espero que no haya tanto error. Entonces, el tema del que quiero hablar, entonces, es esto de la función j de Klein. Hay una pequeña foto de Klein, voy a hablar un poco de él, de su trabajo y de su vida. Y luego voy a empezar a hablar de esta función j. A ver, ya. Debiesen estar viendo la segunda diapositiva. Entonces, esta es una foto de Felix Klein. Felix Klein, entonces, este matemático que nació en 1849 en Düsseldorf y falleció en Göttingen en 1925. Una descripción muy breve de él como matemático y además como educador. Él fue un matemático y educador alemán, conocido por sus trabajos en varias áreas, entre ellas geometría no euclidiana, análisis complejo, teoría de ecuaciones algebraicas, teoría de funciones, y en particular en la relación entre geometría y teoría de grupos. Voy a volver un poco más adelante a hablar de eso en un momento. Una curiosidad que aparentemente, por lo que leí en algunas biografías de Felix Klein, es que, bueno, su fecha de nacimiento es el 25 de abril de 1849, y ocurre que su fecha de nacimiento, el 25 del 4 de 1849, se puede escribir como cuadrados perfectos, digamos, de números primos. Y aparentemente a él le gustaba mencionar ese detalle. Otro detalle curioso que encontré mientras investigaba un poco sobre la vida de Klein es que fue editor en jefe de la revista Mathematische Annalen, una revista que fue fundada por Clebsch y por Neumann. Y se dice, en varias partes dicen que bajo la dirección de Klein, la reputación de esta revista llegó a superar eh, a la revista Krells, que es esta revista alemana de matemáticas puras y aplicadas. Eh, Eso no lo digo yo, lo que leí en varias partes. Y me pareció curiosa esta, digamos, rivalidad que existía en esa época, no sé cómo será hoy en día, pero había esta rivalidad entre los equipos de las distintas revistas. Otro dato curioso, y una cosa, bueno, yo creo que todos saben que estas dos revistas hoy en día siguen siendo revistas muy establecidas, digamos, muy importantes. Un dato curioso extra es que en 1875 Felix Klein se casó con Anne Hegel, o Anne Hegel, y ella era nieta del famoso filósofo alemán George Hegel. Un dato freak. Avanzamos. Ya. Tercera diapositiva, deben estar viendo ahí una imagen de un extracto de la genealogía que está relacionada con Klein. Entonces pueden ver que dentro de sus descendientes está Lindemann, Hilbert, Lefschetz. Klein fue estudiante, según el Mathematics Genealogy Project, tuvo dos supervisores, uno fue Plucker y el otro Lipschitz, pero según lo que yo leí en las biografías, él trabajó principalmente con Plucker en algo que se llama como geometría de líneas o algo así, quizás no estoy traduciendo mal, pero algo geométrico, digamos. Y bueno, en su ascendencia podemos llegar hasta Gauss y hasta Euler, pero bueno, hay muchos matemáticos que llegan hasta Euler y hasta Gauss. Ok. Otra cosa por la cual Klein es famoso es por el famoso programa de Erlangen. ¿Qué es el programa de Erlangen? Es un programa publicado por Klein o promulgado por Klein en el contexto de su incorporación como profesor a la Universidad de Erlangen en 1872. En 1872, entonces fue contratado en esta universidad. Erlangen es una ciudad de Baviera, en el estado de Baviera, en Alemania. Y él propone acá la idea de investigar la geometría de un espacio a través del estudio del grupo de transformaciones que preservan las propiedades elementales de dicho espacio. O también al revés, lo que él dice es que uno tiene que estudiar aquellas propiedades, quizás, que son invariantes bajo
un grupo de transformaciones que está actuando, digamos, en nuestro espacio geométrico. Entonces, esta en su momento era una idea nueva, aunque sin embargo hay que decir que varios matemáticos contemporáneos también tenían ideas similares, así que no fue, hay algunos artículos que discuten esto de que Klein no fue el único, digamos, que tenía esta idea. Entre ellas estaba Sophus Lee, Poincaré, Killing, Studi, entre otros. Y ahí en la foto aparece un extracto de, bueno, una copia de la primera página de este programa de Erlangen, que está en alemán, obviamente, y esencialmente tiene como título un estudio, una revisión comparativa de investigaciones recientes en geometría. Pero esta idea, digamos, de relacionar teoría de grupos y geometría fue muy importante, digamos, en la historia de la geometría, en la historia de la matemática en general. Ok. Después de esta breve introducción a lo que era una suerte de biografía de Klein, nos vamos ahora a centrar en la función protagonista de la charla, la que yo escogí como objeto central para hablarles hoy día. Entonces, la función que yo escogí, de la cual quiero hablar, se llama la función j de Klein. También es conocida como la función j modular, o también es conocida como la función invariante absoluto, o Hauptmodul, por un nombre, por lo que significa eso en alemán, que es como el módulo principal. Y déjenme contarles brevemente por qué escogí llamarla la función j de Klein en el título y no los otros nombres. No quise usar el nombre de la función j modular porque si uno no sabe a lo que uno se refiere con modular, que es una cuestión, digamos, que hay que definir, entonces no tiene mucho sentido llamarla, decirle a alguien, oye, voy a hablar de la función j modular. Por la misma razón, digamos, descarté poner como título la función invariante absoluta, porque ¿invariante de qué? Y además, Hauptmodul es un nombre, un concepto que se usa en matemática en el área de grupos fucsianos y geometría hiperbólica y vale para varias funciones, no solamente esta función j que yo voy a definir enseguida. Entonces, por esas razones, descarté el nombre modular y invariante absoluta y me quedé con la función j de Klein. Ahora, cuando tomé esa como decisión, ahí surgió una problemática para mí, fue como, pucha, y entré en la duda de si Klein había o no estudiado o utilizado esta función j, o quizás la había estudiado con otro nombre, o qué es lo que pasa, porque nosotros sabemos que en matemáticas nosotros le ponemos nombre a los objetos matemáticos según matemáticos famosos que han trabajado en eso o que han trabajado con ello, y muchas veces esos matemáticos ni siquiera las definieron y simplemente hay una relación, pero no es una relación, digamos, explícita, no es que uno vaya a los trabajos de ese matemático y los encuentre. Entonces, tuve esa duda y lo que hice fue tratar de buscar un poco los trabajos de Klein y encontré que, bueno, por lo menos encontré un trabajo donde sí aparecía de manera explícita. Este es el trabajo que está aquí, que aparece como una foto, que es sobre las transformaciones de funciones elípticas y la resolución de la ecuación de quinto grado, por supuesto publicado en Mathematische Annalen entre el 78 y 79, y en este trabajo ya menciona él un cierto invariante absoluto. Veamos si funciona esto. Ahí está. Ya aparece un invariante absoluto, y de hecho él lo define como una J mayúscula, que es, bueno, una cierta función G2 al cubo dividido delta. Por supuesto, este extracto que le estoy mostrando yo a ustedes acá no tiene mucho sentido si es que uno no define todos los objetos que están ahí involucrados. Pero créanme que esta va a ser la función j que voy a definir enseguida. O no me crean y, digamos, busquen este artículo y vean a qué se refiere con esto. En ese artículo estaba estudiando ciertas integrales elípticas y como un cierto grupo de sustituciones en estas integrales elípticas. Ok. Eh, quiero borrar todo. Y ahora vamos a continuar con la siguiente. Mm, ahí sí. Ok, para poder dar una definición un poco formal y rigurosa de lo que es la función j de Klein, tengo que dar un cierto contexto. El contexto en el que vamos a trabajar es el plano hiperbólico, entonces vamos a definir ese h bonito como los números complejos de parte imaginaria positiva. Entonces este es el semiplano superior complejo o semiplano de Poincaré.
Y lo vamos a considerar no solamente como un conjunto, sino que como un modelo para la geometría hiperbólica. Es decir, implícitamente en este conjunto estoy diciendo que hay una métrica, una forma de medir distancias, y, y en esta métrica, con esta métrica en mente que no estoy definiendo, lo que son las rectas, ya no son las rectas usuales de geometría euclidiana, y por recta me refiero a aquellos caminos que minimizan la distancia, ¿cierto? Que en geometría euclidiana, si yo quiero moverme de un punto A a un punto B, yo sé que la forma más corta de hacerlo es ir derecho, digamos, con una recta. Pero en este otro mundo, en este otro universo, en geometría hiperbólica, esos caminitos están constituidos por dos tipos de curvas. Pueden ser rectas verticales, como la que aparece en el dibujo a la derecha, ¿cierto? Hay una recta vertical azul, o pueden ser semicircunferencias cuyo centro esté en el eje real, o trazos de semicircunferencias. Y en esta geometría estas son las geodésicas, estas son las nuevas rectas. Y este es un modelo para la geometría hiperbólica no euclidiana, porque, por ejemplo, en el dibujo a la izquierda se ve claramente de que si uno toma el punto A, que está ahí dibujado, y toma la recta L, que está en negro, entonces hay infinitas de estas geodésicas, infinitas de estas rectas rojas, que pasan por el punto A y que no intersectan a la recta L. Y si esas dos rectas no se intersectan, se consideran paralelas. Eso es como una definición que uno hace para decir cuando dos rectas son paralelas. Entonces acá existen infinitas curvas rojas que se consideran paralelas a L y que pasan por el punto A. Entonces eso contradice el quinto postulado de Euclides que dice que debiese haber una sola en geometría euclidiana. Entonces eso es un curso express de geometría hiperbólica, muy básico. Vamos a avanzar. Entonces, nuevamente con esta filosofía de Klein y de los otros matemáticos contemporáneos, de que para estudiar un espacio geométrico también hay que estudiar, digamos, los grupos que actúan ahí y que preservan las propiedades geométricas del espacio, uno puede definir o mirar el grupo modular, así se le llama al grupo SL2Z de matrices de 2×2 con determinante 1, coeficientes enteros, que actúa en este espacio, en este semiplano hiperbólico. Actúa de esta manera que está acá. Esto es lo que se llama una transformación de Möbius o una transformación, ¿cómo se dice? Una transformación lineal fraccionaria o algo así. Y esto define una acción de grupo. Y esta acción, lo importante es que es por isometrías. Entonces está en el espíritu de lo que decía Klein y los demás, ¿no? Que es un grupo que actúa y preserva propiedades del espacio geométrico. O al revés, quizá hay que estudiar las propiedades de este espacio que son invariantes por eh, la acción de este grupo. Okay. Y ahí en ese dibujo lo que aparece es el efecto que tiene de tomar una recta vertical, que es una de estas posibles geodésicas en el mundo hiperbólico, y ver cuál es la imagen de esa recta vertical bajo el grupo modular. Entonces esa recta se puede transformar en otras rectas verticales que están al ladito, que son paralelas, ¿cierto? Paralelas en el sentido usual. O se puede transformar en esta semicircunferencia que tiene en el centro en el eje real, ¿cierto? Y ahí se produce toda una, digamos, una figura media fractal. Entonces eso es como geométricamente una descripción de cómo actúa este grupo modular en H. Ok, ahora recién les puedo entonces dar la definición o una definición para la función J de Klein. Entonces, esta es una definición, la voy a definir dando sus propiedades. Entonces, esta es la única función en el semiplano superior con valores complejos que te satisface estas tres propiedades. La primera es que la función es analítica en H, es decir, una función que es derivable en el sentido de análisis complejo. Además, es invariante bajo este grupo que está actuando, el grupo modular, que está actuando en H. Entonces, esta función es completamente invariante, nuevamente en el espíritu del programa de Erlangen, ¿cierto? De Klein. Y la tercera condición no es tan importante en verdad para lo que yo quiero hablar hoy día, pero lo puse porque para rigurosidad matemática, digamos, ¿cómo aseguro de que esta es la única? Bueno, si es que digo algo sobre su comportamiento asintótico en el infinito, cuando la parte imaginaria de z tiende a infinito, entonces eso me va a asegurar unicidad, porque con las condiciones 1 y 2 yo podría, por ejemplo, tomar una combinación afín de j, podría definir, por ejemplo, dos veces j de z
más 3, no sé, o cualquier número complejo, pero... Entonces, esta digamos, nueva función cumple que es analítica, cumple que es invariante, pero la tercera me dice que, eh, digamos, con la tercera puedo asegurar que hay una única, y no quiero evitar esos ejemplos de combinaciones afines de J, u otras combinaciones. Ok, entonces tiene un cierto comportamiento exponencial, más una cierta constante, que aquí aparece como 144. Esto es solamente por razones históricas. Uno podría considerar, por ejemplo, a J restarle 144, 744 para deshacerme de esa constante y trabajar con eso. Pero bueno, por razones históricas vamos a considerar esta J. Esta es la de Klein, digamos. Y el número E, bueno, es el número, la constante de Euler, ¿cierto? Que se puede definir como un límite, se puede definir como una serie, y es aproximadamente 2.7 algo. La función j es un ejemplo de lo que se llama una función modular, porque una función modular es esencialmente una función que es invariante bajo el grupo modular. Ok. Ok. Quiero ahora hacer una comparación con esta definición media como axiomática que di, que definí j como la única función que satisface ciertas propiedades. La voy a comparar con cómo uno podría hacer lo mismo con la función exponencial, porque luego quiero jugar con esta analogía entre j y la exponencial. Entonces la exponencial compleja es la función que está aquí definida, ¿cierto? E a la z es e a la x por coseno más i seno de la parte imaginaria de z. Esta función se puede definir, además de la forma que lo estoy dando aquí arriba de manera explícita, uno lo puede decir como que es la única función que satisface las siguientes propiedades, como lo dice con j. Es una función analítica en los complejos, es una función que es invariante bajo un grupo discreto, esto es 2πz, un grupo aditivo, que actúa en el plano complejo simplemente por traslación. Y la exponencial es invariante bajo estas traslaciones por 2πn. Eso simplemente porque coseno y seno son funciones periódicas de periodo 2π, ¿cierto? Y la tercera condición, nuevamente es como la tercera condición anterior, no es tan importante, pero es para, digamos, de verdad asegurarme de la unicidad de esta función. Me parece que si uno asume que 1 es un número real positivo y que se tiene esta asintótica, este comportamiento asintótico, entonces uno tiene que la única función que satisface estas tres propiedades es la función que ya definí antes. ¿Okay? Ya. Entonces ahí hay una analogía, espero, más o menos clara entre estas dos funciones. Por lo menos como uno las define. Ok. Eh, Volviendo a J, a la función J de Klein, ¿cómo se puede visualizar esta función? Bueno, lo primero que quiero decir es que la función j queda únicamente determinada, digamos, con lo que, por cómo actúa en esta región que está aquí pintada, que está sombreada, la región gris. Porque la función j manda esa región, la manda de manera, digamos, sobreyectiva a todo el plano complejo, y todo lo que ocurre en un punto distinto, que no esté en esa zona gris, por ejemplo, un punto que esté acá, un punto que está ahí, yo lo puedo transformar a un punto que está acá mediante alguna transformación del grupo modular. Y como la función es invariante por el grupo modular, por el grupo SL2Z, entonces me basta ver cómo es el efecto de J en esta región sombreada. ¿Ok? Eso me determina la función J. ¿Ok? Eso es lo que se llama un dominio fundamental para la acción del grupo modular en H. Esta región gris. Y J, una información es que J induce un isomorfismo entre el espacio, el plano complejo y el cociente de H con este espacio, con este grupo discreto que está actuando. Ok. Otra visualización más quizá interesante o más bonita es qué es lo que pasa cuando uno hace ¿cómo se llama esto? Un gráfico con colores de esta función J. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos tomando el semiplano superior, donde está definida J, y estamos pintando con un color dependiendo de cuál es el valor de la función J en ese punto. Entonces, al lado izquierdo le estoy dando como qué significa un color. El negro es lo que corresponde a z igual a 0, es decir, en el lado derecho lo que es oscuro es lo que está cerca de un 0 de la función J,
Y lo que es más claro es lo que tiene en módulo, en el módulo complejo, es muy grande, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo lo que está representando es como cómo sería la representación en colores de un número complejo Z, y al lado derecho los valores de J. Acá, como se puede ver, digamos, más o menos uno recupera esta región que yo estaba dibujando, que estaba dibujada en la slide anterior, en la diapositiva anterior. Entonces acá es donde la función J asume todos los colores, ¿cierto? Porque es una función que induce un isomorfismo con los complejos. Una cosa que se me olvidó explicar es que, claro, acá hay que hacer una cierta identificación, porque esta recta vertical izquierda se identifica con esta. Porque hay una traslación que está en el grupo modular, que es la transformación 1, 1, 1, 0, 1, que es simplemente mandar z en z más 1, que identifica esas dos franjas, y j como invariante, bueno, va a tener los mismos valores ahí. Y lo mismo ocurre acá, como que hay una cierta identificación en esa parte. Y todo lo demás, por supuesto, estos colores arcoíris, digamos, se repiten en todo el semiplano superior por la propiedad de invarianza con respecto a la acción del grupo. Ok, entonces esa es una imagen, digamos, de la función j. Ok. Eh, ok. Construcción explícita de la función j, porque yo dije, perdón, que la función j satisfacía estas condiciones, ¿cierto? 1, 2 y 3 hace un rato, pero uno la puede construir de manera más o menos explícita, bueno, usando una serie, digamos, infinitas. Eh, y la razón por la cual lo quiero explicar es porque me parece que es una idea bonita, una idea también importante en matemáticas, que es algo así como que si yo quiero construir una función que es invariante bajo la acción de un grupo, eh, lo que yo puedo intentar primero hacer es construir funciones que son casi invariantes. ¿Ok? Porque eso puede ser más fácil. Y a partir de funciones que son casi invariantes, puedo combinarlas para tratar de construir una función invariante. Entonces, esto es lo que se hace en la teoría de formas modulares, que es donde más o menos vive la función j. Lo que uno hace es definir unas ciertas series, que como aquí están definidas, se llaman series de Eisenstein. Son unas series bien explícitas, ¿cierto? Sumas sobre todo los pares de enteros no nulos, elevado a un cierto exponente k, acá, donde k mayor o igual a 4 es par. Acá hay unas ciertas condiciones técnicas, la condición de que k sea mayor o igual a 4 es para que haya convergencia absoluta y uniforme de la serie. El hecho de que sea par es porque si uno lo hace para k impar, esta función es trivial, es la función nula, porque uno puede ver que se reemplaza c y d por menos c y menos d, entonces al ser k impar los sumandos se van a cancelar. Lo que módulo esos detalles de convergencia, de que esto define una función analítica, etc., es un ejercicio muy fácil, elemental, probar que esta serie de Einstein se transforma de esta forma. Entonces no es invariante por la acción del grupo modular, sino que aparece un factor extra, que es de la forma z más d, elevado a un exponente k que depende del entero que yo estoy escogiendo. Esta es una familia de series de Einstein, hay una por cada k mayor o igual a 4, par. Las primeras que uno puede tomar son E4 y E6, y ellas son lo que uno dice son independientes entre ellas, son como algebraicamente independientes. Entonces, haciendo una combinación con E4 y E6, uno puede construir la función J de esta forma. Entonces aquí quería presentarles como una manera explícita de hacerlo. Y acá lo que va a pasar es que este factor que aparece en cómo la serie de Einstein se transforma, se va a cancelar. Va a aparecer en un numerador con exponente 12 y en el denominador con exponente 12, entonces se va a cancelar ese factor extra. Y va a quedar una función que es derechamente invariante. Acá un detalle que se me olvidó mencionar es que en estas definiciones, acá y acá, puse un punto arriba del igual. Eso significa que en verdad estas definiciones son tal como está ahí, módulo una constante multiplicativa que a veces aparece en los textos cuando uno define estas funciones. Entonces, salvo una constante multiplicativa,
que no quise explicitar porque no va al punto, digamos. Estas definiciones más o menos así. Ok. Siguiente, ¿cómo voy con el tiempo? Bien. Ya, una primera aplicación de ahora de la función jdecline, de que exista y que tenga estas propiedades, y de otras cosas, tiene que ver con un teorema muy bonito que a mí me gusta de geometría compleja, eh, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Para ello tengo que hablar de toros complejos. El teorema va a ser sobre clasificación de toros complejos. Entonces, un toro complejo de dimensión 1 es un espacio cociente que se construye como tomar el plano complejo y tomarlo cociente con un reticulado, un lattice en inglés, generado por dos elementos independientes. Entonces, un reticulado que es esencialmente un Z2, que está aquí como en el dibujo. Acá hay un reticulado que está generado por dos vectores o dos números complejos, omega 1 y omega 2. Y lo que está ocurriendo es que cuando uno toma el cociente, uno está identificando los lados de este paralelogramo, ¿cierto? El lado izquierdo con el lado derecho y el lado de arriba con el lado de abajo. Y lo que uno obtiene topológicamente es algo así como una dona, un toro. Entonces, topológicamente, este espacio cociente es una dona, y algebraicamente es un grupo abeliano porque es un cociente de un grupo abeliano por un subgrupo. Juntando estas dos cosas, estas dos características, uno dice que entonces X es un grupo topológico, una mezcla entre álgebra y topología o análisis, que es además compacto y abeliano, no tan técnica. Y además, bueno, tiene estructura de espacio analítico, pero no quiero meterme tanto en el detalle. Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la función j? Ocurre que a un toro de estos, a un toro complejo, si el lambda está generado por este omega 1 y omega 2, yo puedo entonces definir j del toro como j de omega 1 dividido omega 2. Hay que probar que eso está bien definido, que no depende de los generadores, pero no es difícil hacerlo. Y eso me va a dar un número, porque la función j, eh, esto es j de un número complejo, me va a dar un número complejo. Acá hay un detalle técnico que yo estoy asumiendo que este cociente está en el semiplano superior, que está en H, que es donde está definida j. Pero si no está en H, puedo reemplazar omega 1 por menos omega 1. Y me va a dar, digamos, un elemento que sí está en el semiplano superior. Así que un detalle técnico, pero lo voy a borrar. Entonces, lo que estamos haciendo a cada toro complejo le estamos asignando un número complejo, un invariante, un invariante numérico, digamos. Un ejemplo concreto, si yo tomo como reticulado, el reticulado más sencillo que se me puede ocurrir, que es simplemente el reticulado cuadrado, el que está generado por la unidad imaginaria I y por el 1. Entonces esto me da, en el plano complejo, me va a dar un cuadradito, un cuadrado perfecto, ¿cierto? De lado 1. Y eso me va a dar como un cuadrado, perdón, un toro complejo, cuyo invariante j, por definición, como lo dice acá, es simplemente j de i, y ese valor uno lo puede calcular en 1728. Ok. Entonces, ¿para qué sirve este invariante? Sirve porque nos permite dar este teorema de clasificación de toros complejos. Dos toros complejos, C módulo lambda y C módulo lambda prima, son isomorfos en el sentido de toros complejos, es decir, como grupos y como variedades analíticas, como espacio topológico, etcétera, como que se preservan todas las propiedades. Sí, solo sí, los invariantes, estos invariantes numéricos que estamos definiendo son los mismos. Entonces, este es un teorema que a mí me parece fenomenal. Eh, Sabemos que cuando uno se va a dimensión superior, la cosa ya no es tan sencilla, y yo a veces echo de menos de que ojalá en matemáticas hubiesen más teoremas de este estilo, digamos, donde todo se pudiese clasificar con un solo invariante numérico y nada más. Pero eso es mucho pedir. Eh, Vamos a avanzar. Entonces, esta es una aplicación, digamos, directa de que exista esta función j. Y este es un teorema clásico de superficie de Riemann, de un curso de superficie de Riemann. Y ahora me voy a pasar a algo distinto, eh, porque la función j en verdad aparece como en muchas áreas de la matemática, en geometría, en teoría de números, en representaciones de grupos, etc. Entonces
Entonces quiero presentar ahora algo un poco distinto a lo de los toros complejos. em, y tiene que ver con propiedades de trascendencia. Primero quiero recordar algunas definiciones. Un número complejo se dice algebraico si existen enteros a 0 hasta n, con a n distinto de 0, de manera que z entonces satisface una ecuación polinomial algebraica, ¿no es cierto?, con coeficientes enteros. ¿Sí? De hecho, dividiendo por an, dividiendo por el término líder, puedo suponer que esto es un polinomio mónico con coeficientes racionales, pero lo voy a dejar así. Esa es la definición clásica de número algebraico. Por ejemplo, todo número racional es algebraico, eso es re fácil porque el número p partido q, si ese es z, digamos, entonces es fácil construir una ecuación que cancela z, es simplemente tomar q de z menos p, y nada más. Así que tengo un lápiz acá que puedo usar que es mejor. A ver. Sí. Bueno, no funciona tan bien, pero bueno. Entonces eso me da una ecuación que me va a dar 0. Lo mismo uno puede hacer como un ejercicio, ¿no? De cómo encontrar una ecuación que anule a este número a raíz 10 de 7 más raíz de 2. Eso también es fácil, es un ejercicio simple. También puedo encontrar obviamente una ecuación que mate al i, simplemente x cuadrado más 1, o una ecuación que mate el número de, una ecuación polinomial que mate el número de otro, 1 más raíz de 5 partido 2. Son ejemplos sencillos de números algebraicos. Y suma, resta, producto y cociente de números algebraicos son algebraicos, es un resultado de teoría algebraica de números. Obviamente cociente que tengan sentido, no hay que ir por cero. Y por otro lado, un número que no es algebraico es un número trascendente, esa es la definición. El primer ejemplo que uno puede, que se le viene a la mente para decir de un número trascendente es el número de Euler, ¿cierto? El E, que ya dije antes. La demostración creo que la primera demostración fue de Hermite, Charles Hermite, en 1873. Y creo que este es el primer número como digo, que uno tiene evidencia de que es trascendente. Bueno, hay otro número que uno puede expresar como una serie que son fáciles de decir que son trascendentes, pero voy a avanzar. Entonces estoy hablando de varias cosas, propiedades de trascendencia de la función ahora exponencial, voy a hablar, porque después quiero hacerlo para la función j. Nuevamente haciendo esta analogía entre la función exponencial y la función j. En 1882, Lindemann probó que el número pi es trascendente. Y esto fue consecuencia de un teorema más general, que él probó que si uno tiene un número algebraico distinto de 0, entonces la exponencial de ese número es trascendente. Con esto uno prueba que pi tiene que ser trascendente por la observación que aparece después. Dice que si pi fuese algebraico, ¿cierto? Por contradicción, por absurdo, entonces pi por i también sería algebraico porque es un producto de número algebraico. Y por lo tanto, e elevado a pi sería trascendente por el teorema de Lindemann. Pero e elevado a pi se puede calcular en menos 1. Y menos 1 obviamente no es trascendente. Así que se llega a una contradicción. Y Lindemann probó esto en este artículo que es sobre el número, el título del artículo es sobre el número pi, pero es donde prueba este teorema más general. Ahora que tenemos el teorema de Lindemann en mente, digamos, lo hemos recordado, quiero hablar ahora del teorema de Schneider, que es un análogo de alguna forma para la función j del teorema de Lindemann. Entonces, el teorema de Schneider de 1937 dice que si uno toma un número complejo en el semiplano superior, un número algebraico que no es cuadrático, entonces j en z es trascendente. Y acá, ¿a qué me refiero con número algebraico no cuadrático? Bueno, aquellos algebraicos cuadráticos son aquellos que son no racionales, pero que satisfacen una ecuación de grado 2, lo que está acá. ¿Okay? Entonces, quitando los cuadráticos, uno tiene el teorema de que j de z es trascendente. Entonces, quiero hacer ahí la analogía, porque arriba lo que hay que hacer es quitar el 0. Y en el teorema de Schneider hay que quitar los números cuadráticos. Y entonces, como consecuencia, por ejemplo, uno puede probar o mencionar que z de i raíz cúbica de 2 es trascendente, porque i raíz cúbica de 2 es algebraico, pero no es cuadrático.
es cúbico. Ok. Siguiente. ¿Qué quería decir? Ah, no, nada. Y ya para ir, digamos, cerrando la presentación, yo les he hablado entonces de la función J, de Klein, digamos, un poco la aplicación en geometría, un poco la aplicación en teoría de trascendencia, de teoría de números. Y hay muchas más cosas que uno puede hacer. Uno requeriría de mucho más tiempo para poder empezar a hablar de otras cosas, donde aparece la función J. Entonces acá menciono otras. Por ejemplo, la función J de Klein está ligada a la teoría de representaciones de grupos, eh, porque ahí aparece algo que se llama el fenómeno Moonshine, que tiene que ver con la teoría de representaciones del grupo monstruo, que es el grupo esporádico más grande que hay. Eh, También la función J es muy, muy importante en la teoría de curvas elípticas. De hecho, nosotros hoy día estuvimos hablando de estos toros complejos, ¿verdad? Que son simplemente otra forma de ver curvas elípticas sobre los números complejos. Pero para cualquier cuerpo, uno puede estudiar curvas elípticas, que no las voy a definir, pero en la teoría de curvas elípticas uno siempre tiene el invariante J. Em, por otro lado, también está la teoría de cuerpos de clases, o Class Field Theory en inglés, donde la función J ahí es muy relevante para lo que es la teoría de cuerpos de clases para cuerpos cuadráticos imaginarios. Es una rama de la teoría algebraica de números que tiene como objetivo estudiar extensiones, lo que se llaman extensiones abelianas de, por ejemplo, cuerpos de números. Em, y bueno, y hay varias cosas que uno puede dar toda una charla de eso y no voy a entrar mucho en detalle. Quizás lo que quería comentar, esto es un comentario completamente personal, es que según yo la función J merece tanta fama como la función exponencial. Por supuesto la función exponencial es mucho más famosa, porque se ve en los colegios, digamos, y mucha gente la conoce. ¿No? Hay gente que no trabaja necesariamente en matemática abstracta, digamos, o en teoría de números, o en geometría. Entonces, según yo, la función J como tiene tanto mérito como la función exponencial como para que sea igual de famosa. Y un poco para ligarlo a algo más actual, porque todo lo que he hablado son más bien resultados clásicos, quiero mencionar algunas cosas que la gente investiga, digamos, respecto a la función J hoy en día. Hoy en día entonces se sigue investigando sobre las propiedades de esta función J y obviamente también se sigue investigando sobre la función exponencial porque hay cosas que todavía no se, varias conjeturas que todavía no se demuestran. Entre las varias cosas que uno puede estudiar con la función J es estudiar, por ejemplo, propiedades p-ádicas de esta función. Ahí voy a ser bien vago, pero eh, yo en particular con Ricardo Menares de la PUC y Juan Rivera de Tellier hemos estado estudiando, digamos, propiedades dinámicas y p-ádicas de la función J. También en el área de trascendencia hay conjeturas sobre las propiedades de trascendencia que van más allá del teorema Schneider. Está esta conjetura de Shanwell modular que está inspirada en la conjetura de Shanwell para la exponencial, que tiene que ver con nuevamente propiedades de trascendencia, pero de la función exponencial. Eh, y con mi colega ahí de Sebastián Eterovic, que también fue estudiante de la PUC, y que ahora está presente en el público, hemos estado estudiando algunos problemas que tienen que ver con soluciones genéricas de ecuaciones polinomiales que involucran tanto la variable z como j de z, y ahí tenemos algunos resultados, digamos, y seguimos trabajando en eso. Eso es algo súper reciente, digamos. Pero digamos, uno puede seguir trabajando y hacer varias cosas con esta función j. Y creo que eso es todo lo que quería decir hoy. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Sebastián. Súper buena charla. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Sebastián. Pueden aplaudir, abrir su micrófono y aplaudir. Clap, clap, clap. Clap, clap. Gracias. Hay que improvisar con esto de la virtualidad. Bueno, abrimos a preguntas, por favor. O comentarios, por favor. O comentarios. A mí en particular, bueno, yo tengo una pequeña pregunta sobre lo último que dijiste, sobre el trabajo con Sebastián Eterovich. Si es que Ya. puedes darnos como una idea de cuál es el tipo de problema que
que mira, ¿no? Que está abierto, no sé, como, ¿se puede dar una idea en un par de minutos? Puedo intentarlo y quizás hasta el Seba me puede ayudar. A ver, el Sebatero, digo yo. A ver, voy a intentar dibujar con este lápiz. A ver. Entonces, claro, la idea es estudiar, por ejemplo, si yo tengo uf, un polinomio, estudiar, por ejemplo, hoy el lápiz no me funciona muy bien. Uy, qué pesado. Bueno, pero... no, no. Bueno, lo que quería decir era como un punto... Ahí sí. Digamos, la versión más baby quizás, es, por ejemplo, yo puedo tener una hipersuperficie, en este caso si estoy en el plano, sería simplemente una curva, que está por un polinomio, entonces una variable algebraica, que sé yo que puede estar definida sobre Q, definida sobre C simplemente, y puedo preguntarme si puedo resolver esta ecuación, esto igual a cero. Entonces, creo que funciona más fácil con el mouse, ahora que me doy cuenta. Entonces uno puede preguntarse si uno puede resolver este tipo de problemas. Entonces obviamente aquí el Z tiene que estar en ese plano superior. Entonces lo que estamos tratando de hacer es estudiar puntos que están en la curva, que están parametrizados de alguna forma por la función J. Y uno puede estudiar un problema similar, pero donde uno involucra más variables, y uno pone J de Z1, J de Z2, etc. Y eso está motivado por resultados de gente que ha estudiado problemas similares donde en vez de J uno ve la función exponencial. Y todo esto, yéndose más atrás, está motivado por algunos problemas en teoría de modelos, que ahí el Seba Eterovic es el experto y el que puede, digamos, dar una explicación mucho mejor de lo que yo podría llegar a dar. Pero creo que, digamos, la idea general es que uno siempre, hay una especie de conjetura que uno debe siempre poder encontrar soluciones genéricas, ¿ok? Soluciones genéricas de esta forma en una curva o en una variable. Entonces eso tiene que ver con ciertas características de la función j o de la función exponencial que tienen que ver con su propiedad de trascendencia, como que uno debiesen ser lo suficientemente trascendentes para yo poder encontrar soluciones de cualquier relación algebraica, a menos que la relación algebraica sea degenerada de alguna forma, que provenga, que la obstrucción venga de, qué sé yo, de teoría de números, venga de alguna problemática de ese estilo. ¿Ok? Por supuesto, uno puede construirse fácilmente algunos polinomios en dos variables donde esto quizás vaya a tener o ninguna solución o tenga un número finito de soluciones. Pero eso debiese ser como la excepción de los casos. El caso genérico que uno debiese poder encontrar eh, eh, soluciones, digamos, genéricas de esta forma. Entonces, estas son como suertes de parametrizaciones usando el plano complejo superior. Tú dices, por ejemplo, en ese caso, para cualquier curva, ¿o estoy entendiendo mal? Sí, 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 es para cualquier curva y debiese poder encontrar algunas soluciones, o sea, ojo que no van a ser todas las soluciones van a estar parametrizadas por la J, ni tampoco quizá un continuo, quizás van a ser discretas, quizás. Tendría que pensarlo, que ya ni me acuerdo, pero eh, a ver cómo lo digo. Mm, Sí, sí, o sea, deberían ser discretas. gracias, Seba, ahí está el otro Seba que me salva. No podría ser continuo, porque si no, la J sería como algebraica, no podría ser. Claro, claro, entonces el gráfico de la J no debiese estar como contenido o algo así en el gráfico Claro. de P o algo así, ¿no? Debiesen intersectarse. Pero eso tiene que ver con qué tan trascendente o qué tan algebraicamente independiente, podríamos decir, son J de Z y Z. Algo así. Ok, gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quería preguntar si puedes devolverte un poco Sí, en las diapositivas donde hablabas de que si un número era raíz de una cuadrática, entonces la imagen de bajo J es trascendente. A ver, esa, espérame. Ah, que no es cuadrática. Ah, ya. Ya. sí, Quería chequear sí. esa.
Sí, Ya. de hecho, un pequeño comentario. Acá yo lo puse como una versión, entre comillas, débil del teorema, pero de hecho es una equivalencia. Es decir, si aquí uno toma un z que es cuadrático, entonces j es algebraico. Es como un sí solo sí prácticamente. Es un sí solo sí. Así. Sí, había que darse. Sí, gracias. Sí, ahí Es está todo, una, ahí está. Ah, perdón. una consulta. Si al principio, cuando mencionas que el J, bueno, das las condiciones del J y mencionas que es de la forma E a la algo y Z más 744 más R. Mm, mm. Ese R a priori es algo, ahí está, al menos 2 pi z y S. Entonces, ¿ese R en ese momento es conocido o se conocen algunos valores específicos o le pusiste R porque tal vez sea, digamos, la fórmula es muy grande o a priori no es claro qué puede hacer? Así Pues, hasta aquí, sin seguir avanzando. de hecho, se conoce bastante. Lo que pasa es que algo que no dije es que esto tiene que ver con la teoría de funciones modulares y de formas modulares. Es que esta función j, de hecho, tiene una expansión en serie de Fourier. Entonces, y esto lo único que estoy haciendo acá es escribirlo como 1 sobre q más 744 más, después viene una serie de los términos con potencia q eh, positivos, multiplicado por Positivo, algunos claro. coeficientes, donde n entonces es un número desde 1 hasta infinito, y q acá Ah, es la perfecto. exponencial, q es la e a la 2pi z. Entonces un cambio de parámetros, si Ah, uno vale, hace, vale. perdón, un cambio de variable, eh, uno hace eso, y se conoce, digamos, la gente investiga estos coeficientes, pero uno los puede calcular, digamos, si uno quiere los primeros 100, uno los puede calcular, y pero aún así la gente estudia, por ejemplo, ciertas propiedades de congruencia. Estos son números enteros. Son números enteros, uno puede probar. Y la gente en teoría de números estudia, por ejemplo, propiedades de congruencias. Estos son congruentes módulo un cierto primo, una potencia primo a cierto número. Nunca me he metido en esa área, pero digamos es un área de investigación. Y esas congruencias vienen como consecuencia de algunas cosas geométricas, digamos, no son, eh, Ya. no son cosas, no son solo disparates, digamos. Acá yo lo escribí Claro. como R, pero en verdad es súper poco ortodoxo. Ah, vale. Parece que Yves quería hacer una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué De tal? hecho, tengo dos, pero una es bien vaga. Pero, a ver, la primera es, tu trabajo, tanto el que hablaste con Menares y el otro este que estás haciendo más recientemente, ¿tienen un análogo con la función exponencial? Es decir, ¿podrías plantear el mismo problema hecho en palabras para la función exponencial? Ya, me voy a devolver bueno, lo dije mucho, pero entonces, el último problema que tiene existencia de soluciones genéricas de ecuaciones primarias, ese que estamos haciendo con Seba Terovic, que también habló recién, ese está motivado por cosas de la exponencial, cosas que la gente ha hecho con la exponencial. Ese derechamente lo hizo otra gente. Claro. Ya ni me acuerdo los nombres, pero... También ahí hay un polinomio evaluado en x y en coma e a la x, ¿eso? Sí, sí. X, e a la x, o incluso con la exponencial uno puede decir iteraciones. E a la x, o cosas así. Aparece en la teoría, digamos, de estos polinomios exponenciales. Bien. De hecho, voy a hablar, bueno, no sé, esto no es publicidad, pero el próximo jueves me toca hablar en este seminario de la teoría de números, que es online, de Santiago, y ahí tengo que hablar de este trabajo. Pero respecto a lo otro, a lo que tiene que ver con Juan Rivera y Ricardo Menares, que eran las propiedades p-ádicas, ese está motivado por propiedades que se saben de la función j sobre los complejos. Tienen que ver con estos trabajos de Duke, de equidistribución de puntos cm, pero en el caso, digamos, arquimediano, en el caso en que uno está trabajando con el semiplano superior. Y nosotros estábamos mirando el análogo p-ádico, pero ahí donde hay que cambiar un poco las cosas porque ya no existe el semiplano superior, sino que hay que empezar a hablar de curva elíptica y otras cosas. Ya, pero eso no tiene análogo con la función e.
Ahí con la exponencial, ¿qué habría que pensar? Hay un análogo, pero un análogo bastante, mucho más fácil, digamos, que lo que uno hace con la función j, que es el hecho de que si uno toma las raíces de la unidad, que tienen que ver con la función exponencial, estas se equidistribuyen en el círculo. Ok. Entonces ese sería más o menos el análogo. Pero nosotros después uno lo mira con j y eso tiene que ver con la equidistribución de puntos cm, de estos cuadráticos irracionales. Ya. Y la segunda pregunta es mucho más vaga, pero tú hiciste la analogía con el E y el J, que yo creo que es muy importante, pero ¿tienes alguna idea de alguna otra función del mismo estilo? ¿O que tú pudieras pensar que hay cierta analogía? Sí, o sea, de hecho yo originalmente cuando quería preparar la charla quería incluir otra más, que era la función P de Weierstrass, que de alguna manera igual cae, digamos, calza, digamos, en esta caja de funciones que son analíticamente buenas, porque son, qué sé yo, meromorfas o analíticas, que además son invariantes bajo un cierto grupo, ¿cierto? La función P de Weierstrass es invariante por un reticulado, ¿no es cierto? Em, y también hay propiedades de trascendencia, ¿no? Yo no me he metido mucho ahí, pero hay propiedades de trascendencia de la función P de Weierstrass también, y, y hay cosas, sí, esa otra función, ¿no?, con la que uno podría empezar a jugar, pero no sé hasta dónde uno puede estirar este chicle. Ya, ya. Porque hay un detalle, creo que el hecho de que la función P de Weierstrass tenga un polo, creo que igual ha hecho perder algunas cositas, si no recuerdo bien. Bueno, también tiene un polo. Claro, pero esta la tiene como afuera de alguna forma, la tiene en la compactificación. Ya, ok. En cambio, la PDO esta la tiene ahí como ¿cómo se dice? En la nariz, como que la tiene Claro, claro. algo así. Sí, Ah, gracias. Ok. ya no. Gracias por las preguntas. ¿Hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Entonces, parece que no encendemos el micrófono y agradecemos Bueno, al gracias. expositor. Muchas gracias. 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 Ahí está el Sí. Ricardo. ¿Está Ricardo?